Bueno, hola. Quería felicitaros a las tres por la ponencia. Yo soy Tamara y trabajo en urgencias del área 1. Y mi pregunta en concreto va para Eduardo, y es sobre el TAC de perfusión. Comentaste que en los ictus del despertar directamente hacéis el TAC de perfusión un poco bueno, para saber cómo está la circulación colateral. Y es que en el área 1 pues están llegando a lo que es el servicio de urgencias un porcentaje bastante importante de ictus del despertar, que no sé por qué no llegan a LUCA, porque bueno, según el nuevo código es criterio de activación del mismo. Y mi pregunta era un poco hacerte de esos ictus del despertar que se les hace TAC de perfusión, si al final pues lográis hacer trombectomía mecánica, si es beneficioso para ellos, porque bueno, te queda la duda, ¿no?, de todos esos que se nos quedan ahí en el comarcal con secuelas importantes y bueno, un poco mi pregunta era sobre eso. Bueno, gracias por la pregunta. En principio, lo primero te lo has contestado tú. Esos pacientes deberían, el ictus del despertar está metido en el código ictus como ictus que tiene que venir si puntúa más de un NIH determinado, tiene que venir al hospital de referencia para completar las pruebas diagnósticas que tengan candidato a trombectomía. Si no es así, la mayor parte de lo pueden contestar mejor los neurólogos que yo, porque yo solo veo los pacientes que tratamos. No veo los pacientes que no tratamos, pero la mayor parte de los pacientes de despertar que llegan se tratan, porque la perfusión suele permitir el tratamiento y luego es muy difícil decir que no a esos pacientes porque no suelen tener un infarto establecido muy grande la mayor parte de las veces. Y como ya os habíamos comentado, incluso decir que no a un paciente cuando sabes lo que es decir que no, cada vez es más complicado. Por lo tanto, hay muy pocos pacientes que las pruebas de imagen rechacen para el tratamiento. Entonces, la mayor parte de esos ictus de despertar, probablemente si tuvieras acceso a pruebas de neuroimagen avanzadas, podrían cumplir criterios de trombectomía. Si no tienes acceso al TC de perfusión, con el ASPET del TC sería suficiente para derivarlo. Es decir, un paciente con un ictus de despertar y un ASPET medianamente normal sería candidato a tratamiento prácticamente seguro. Lo que haríamos con el resto de pruebas sería confirmarlo, pero prácticamente seguro que si el ASPET es normal, entre en los protocolos de endovascular. Vale, muchas gracias. Sí, yo quería preguntar qué tan estrictos somos con un ASPEX bajo y una perfusión favorable entre, bueno, intentar tratar, o qué tal es el pronóstico en estos pacientes de intentar llevarlos a trombectomía. Un paciente, el ASPED es una escala, hablar de ASPED parece que es fácil y no lo es. Yo, por ejemplo, soy una persona que no lo sé hacer bien y los veo todos los días. Me cuesta mucho quitar determinados puntos al ASPED. Yo creo que la escala ASPED debería evolucionar un poco hacia un manejo más clínico, de tal manera que si el neurólogo que lo está viendo ve que el déficit neurológico que tiene el paciente claramente le va a impedir una vida medianamente normal y el ASPED no es muy malo en las zonas cerebrales que controlan eso, sobre todo hablando de lenguaje o hablando de ese tipo de cosas, hay que tener un poco la manga ancha y meterlos para tratamiento endovascular. Es decir, que el RAPID o que la inteligencia artificial te diga que tiene un ASPED de 5 o de 4, a mí personalmente no es un criterio para no tratar a ese paciente, porque si tiene una perfusión favorable o si es un paciente joven, hay que darle la oportunidad. Ahora mismo, un paciente dependiente, por cada paciente dependiente pagamos 50 trombectomías, entonces no es una cosa tan cara ni tan... Ahora mismo somos 4 para hacer estos tratamientos, no es como cuando éramos 2. O sea, hay equipo, hay gente, hay material y se pueden hacer ese tipo de tratamientos. El caso es no perder esa información. Es decir, hacer las cosas por hacer no tiene sentido. Lo que hay que hacer es dentro de unos protocolos que nos permitan luego ver qué resultados tenemos para ver si lo estamos haciendo bien o no. Es decir, hacerlos yo los haría y analizando un poco cuál es el pronóstico. Me voy a unir a la respuesta, que desde el punto de vista neurológico, ante la pregunta de Andrea, que ella es neuróloga, pero en formación, es una pregunta bastante que tiene mucho sentido, ¿no? ¿Debemos ampliar los criterios de tratamiento? ¿Debemos ser tan estrictos? ¿O debemos, como dice Eduardo, dar la oportunidad a todos? Bueno, primero tenemos que saberlo. Actualmente en nuestro hospital
estamos participando en un ensayo clínico que es nacional e internacional, en el que precisamente aquellos pacientes que tienen un ASPEX menor de 6, en los cuales no está tan claro, de hecho las guías no recomiendan el tratamiento, no es que lo contraindiquen, pero podría existir un mayor riesgo. De hecho, los pacientes que tienen un ASPEX muy bajo o que tienen ya una lesión hipodensa en ese escáner basal tienen más riesgo de hemorragia, y esto lo hemos visto a nivel internacional y en nuestros propios números que analizamos, ¿no?, semestralmente. Entonces, hay que buscar ese límite, ¿no? Y sobre todo porque es una escala imperfecta en la que muchas veces, como dice Eduardo, es difícil evaluar para la máquina, pero para el ojo también diferenciar entre un 5 y un 6. Entonces, quizá en el 5 tenemos que ser un poquito más abiertos a ver pues, el resto de pruebas de la perfusión, la clínica del paciente. Ahora bien, siempre que podamos randomizar a un paciente en un ensayo clínico, que es lo que se está haciendo ahora pues, en nuestro centro y en otros centros, podremos tener la verdadera respuesta basada en la evidencia científica, que será un grupo de pacientes tratados con trombectomía frente a otros que no los tratamos, pero porque es que están fuera de la clínica. Y ahí es donde tendremos la respuesta verdadera, ¿no? Si hay un beneficio o no lo hay, o podría ocurrir también que fuera deletérea para el propio paciente, con lo cual ahí ya, en base de esa evidencia, que sería una evidencia, ¿no?, tipo 1A, un ensayo clínico randomizado, pues podríamos quizá seguir tomando decisiones. Y obviamente, mientras tanto, individualizar, lo hacemos habitualmente en la guardia. No todos los pacientes son iguales y vosotros lo estáis viendo cada día. Y a veces tenemos pues, un paciente muy joven, que son 2 horas de evolución, el ASPEX nos cortaría, el punto de corte sería 6, pero estamos viendo un 5 y bueno, probablemente vamos a ser más favorables a tratarlo, porque las consecuencias de no tratarlo es así que ya sabemos cuáles son, ¿no? Acordaros también siempre que todos estos ensayos clínicos, fijaros la charla que dio Monse, se basan en el MRS, que es una escala totalmente imperfecta. No tiene nada que ver con la realidad. Es la que tenemos, la usamos, es la que hay, pero no es la que vamos a tener en los próximos años. La escala MRS te dice si un paciente es independiente o no, basado en unos factores que luego es lo mejor que tenemos, pero no se asemejan a lo que es la vida real. No es lo mismo un 3 en Asturias que un 3 en Sevilla, ni un 3 que en Madrid, sobre todo en Asturias porque todo el mundo va con bastón. Entonces, eso es lo que tenemos que entender también, que no solo están evolucionando las técnicas, sino también la forma de valorar lo que estamos haciendo. La escala MRS es una de las que practicaremos en el taller, sin incidir mucho, porque efectivamente es una escala que efectivamente imperfecta, pero que es la que tenemos como medida del pronóstico del paciente, del pronóstico funcional. Lógicamente, solo, efectivamente, como dice Eduardo, contempla una serie de factores, pero bueno, va desde la independencia completa del paciente es una escala de 0 a 6, 6 sería la muerte, la mortalidad. Y luego la dependencia de cada paciente también, o cómo ellos perciben la dependencia, también es muy variable. Es decir, hay pacientes que preferirían estar muertos, aunque suene un poco fuerte, a estar en una situación de una escala de ranking 5, que implica que necesitan cuidados constantes, y esto, quiero decir, hay encuestas en vida que lo dicen. Hay otros que no, que preferirían, aunque sea, poder estar sentados en una silla de ruedas y tener una mínima interacción si consiguen hablar. O sea que también un poco los resultados los medimos siempre igual, pero bueno, es efectivamente la medida que existe. A mí me gustaría preguntarle a Carmen, que nos ha presentado, ¿no?, la forma de estudiar a los ictus, que lo hacemos de una forma bastante sistemática, los vasos, el corazón, la sangre, siempre con estas dudas de hasta cuánto tenemos que profundizar los genes, que por ahora no parece que nos vayan a ayudar demasiado, aunque hay algunos casos que sí. ¿Y nos puedes explicar un poquito más este proyecto que vamos a empezar, que precisamente es sobre ictus criptogénicos? Elena se refiere a que está ahora mismo una residente que terminó el año pasado, Gema, que seguro que algunos la conocéis, haciendo su tesis doctoral sobre estos ictus en los que no llegamos a la causa a pesar de ese estudio sistemático. Son los ictus que seguramente os presentó María Rico como criptogénicos y que luego os nombré yo, que ponía ESUS en una de las diapositivas, ¿no? Aquellos en los que sospechamos embolia, pero no logramos encontrarla a pesar
de hacer una monitorización cardíaca determinada y unos estudios analíticos muy amplios y un estudio de vasos muy amplio. Pues ahora, o bueno, no ahora, en los últimos años ha habido mucho ensayo clínico probando a ver qué tal en esos pacientes probar directamente si sospechamos que es una embolia con anticoagulación, y en realidad no ha habido, digamos, resultados positivos, porque no todos los ictus embólicos son una fibrilación auricular. Entonces hemos intentado un poco diseñar, basándonos sobre todo en la práctica clínica diaria, en los criterios clínicos que utilizamos todos los días, diseñar un protocolo para aquellos pacientes en los que, a pesar de tener un ingreso con estudios amplios, no llegamos a la fuente de la embolia. Pues gracias al Instituto de Tecnología del Principado, que ha comprado unos chalecos de monitorización de 21 días, y gracias también a la colaboración de los compañeros de cardio y de medicina nuclear, pues hemos diseñado un protocolo un poco para ampliar estudios, no solo con una monitorización más larga a estos pacientes, sino también estudiando otras fuentes de embolia de tipo tumoral, porque en hasta un 10% de algunos estudios de este tipo de ictus en los que no conocemos la fuente de émbolos hay tumores subyacentes. Entonces, para hacerles un PET debajo. Entonces, lo tenemos un poco, hay carteles por ahí por el hospital, habitualmente esos pacientes van a la planta de neuro y van a la planta de neurología vascular, pero bueno, que sepáis que está un poco en marcha y que igual el año que viene os contamos un protocolo de estudio un poco diferente para los ictus, según lo que encuentre Gemma. La verdad es que para nosotros, para el neurólogo, no encontrar la causa es una situación estresante, pero para el paciente y para sus familias, que tú le digas que ha tenido una embolia pero que no sabemos ese émbolo de dónde ha venido ni cuál es su riesgo de recurrencia, ¿no? Pues es aún mayor, con lo cual es un reto para cualquier neurólogo, y este tipo de proyectos espero que nos ayuden a mejorar, ¿no?, las estrategias. Yo tenía también una pregunta para Montse. Se queja porque la sesión, es verdad que hablar sobre todas las secuelas del ictus, pues ya lo habéis visto, o sea, es que daría para cada secuela una charla, sin duda. Y yo te diría, efectivamente pones al final los responsables y nosotros casi que somos los últimos, diría yo. Es decir, en esa fase de secuelas el neurólogo recibe al paciente en la consulta externa, encima lo recibe muchas veces por la carga asistencial tarde, con poco tiempo. Imaginaros, en 20 minutos que tenemos para ver a un paciente que ha sufrido un ictus por primera vez, tenemos 20 minutos en la consulta para verle. ¿Cómo podemos preguntarle a él y a su familia por todos esos síntomas, si están, en qué grado están, en qué grado afectan a su calidad de vida, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué estrategia crees que podríamos aplicar para mejorar? Porque yo creo que eso no lo estamos haciendo bien. Hombre, no sé, es cuestión de tiempo, como tú dices, eso va ligado a cuestiones económicas y eso no depende de nosotros, ¿eh? Ciertamente, las personas que son más importantes a la hora de tratar y de acompañar al paciente sois todos los que estáis ahí sentados realmente, ¿no? Los médicos de atención primaria nos ayudáis muchísimo, porque muchas veces el paciente ya viene orientado, o incluso la última vez un paciente no pudo contactar conmigo y fue a su médico de cabecera y él mismo le ajustó el tratamiento para el deterioro cognitivo. El logopeda, el rehabilitador, el paciente viene a la consulta, te dice no, porque estuve con Eva o con Marisa. ¿Y quién es Eva o Marisa? Bueno, pues es su logopeda o su rehabilitador, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil que nosotros mismos podamos mejorar algo. Yo creo que es una cadena, que somos un conjunto de profesionales que es difícil por nuestra parte el hacer nada sin ayuda de los superiores. Claro, quizá el secreto estaría en poder interrelacionarnos más, ¿no? Y trabajar más tiempo, ¿no? Conjuntamente y hacer protocolos. Es muy difícil encontrar el tiempo y encima son muchísimos pacientes, pero yo creo que verdaderamente es prioritario, ¿no? En el estudio Impulso, que empezaremos el año que viene, que es un proyecto FIS, intentaremos en pacientes menores de 65 años con ictus y que ven muy perjudicada, ¿no?, además su vida laboral también, ver si con ayuda entre los diferentes profesionales, rehabilitación, trabajo social, psiquiatría, neurología, y una aplicación de por medio, que quizá las interfaces y las nuevas tecnologías nos tienen que intentar ayudar a controlar esto, podemos mejorar. Ojalá sea así, porque también yo creo que ahí hay es como si el paciente acaba su estancia en el hospital, hacemos un estudio súper completo, ¿no?, toda la neuroimagen, los neuroradiólogos que hacen una labor indispensable y fantástica, pero luego queda mucho por hacer. Porque
raíz de una cosa que dijiste, Elena. Bueno, nunca haciendo esto, no sé, bueno, se me oye. ¿Cómo tratas a un paciente que veis que tiene la sintomatología neurológica, que no sabéis la causa, que no encontráis el émbolo, qué tal? ¿Eso qué tiempo dais? ¿Cómo explicáis? No sé si me explico con la pregunta que quiero hacer. ¿Que lo dejáis en observación neurológica? Mira, el paciente en fase aguda lo vamos a tratar igual, es decir, si es un ictus isquémico, en la fase aguda a veces ya viene, hacemos el electro inicial y ya vemos una FA, ¿no? Una fibrilación auricular, ya tenemos la causa, pero en realidad en la fase aguda el abordaje es el mismo. Si tiene una arteria ocluida de gran vaso, llamaremos, y tiene criterios para tratamiento, llamaremos a los neuroradiólogos, se activará el protocolo. Si tiene una hemorragia, irá a la unidad de ictus o a la UCI, donde sea necesario. Si es una isquemia en la fase aguda, va a ser siempre igual. Y luego, en el estudio etiológico que llamamos, o en el estudio, ¿no?, de las causas, también lo vamos a intentar hacer amplio en todos. Solo decimos que es criptogénico o que no encontramos la causa cuando hemos acabado de hacer el estudio de todas las posibles causas. Ahora bien, el manejo en esos pacientes de prevención secundaria es la antiagregación. Nosotros no tenemos, aparte del control de, pues como nos ha dicho Lorena esta mañana, ¿no?, el control de la tensión arterial, de la dieta, el ejercicio físico, todos esos factores, ¿no?, de riesgo que podemos controlar, y antiagregaremos. Solo anticoagularemos, porque al final no tenemos tantos fármacos, ¿verdad? Es o anticoagular o antiagregar en cuanto a antitrombóticos. Anticoagularemos aquellos que encontramos verdaderamente una arritmia o que tienen un problema cardíaco o una trombofilia, como nos ha hablado Carmen. Entonces, realmente hacemos el mismo estudio y el manejo terapéutico y luego preventivo es similar. Lo que pasa es que somos más perseguidores, ¿no? Como también nos decía hoy María Rico, en cuanto a si no hemos encontrado la causa, sigamos buscando, como ahora en el proyecto críptico, pues ahora vamos a hacer holters de más larga evolución con los chalecos, vamos a intentar buscar la causa con más interés, ¿no? Pero el tratamiento es el mismo. Yo una última, y ya acabamos, Edu. ¿Qué te parece? Esta mañana Sergio Calleja nos hablaba de los tags en las ambulancias, que ya sabes que, ¿no?, en Alemania y en Estados Unidos han empezado a utilizarse. ¿Cómo ves tú esa estrategia? Nosotros tenemos mucha relación con un médico de Chicago que lo está haciendo, además es su empresa, o sea que está haciendo millonario gracias a eso. En principio, si tienes una adecuada red de transportes, como probablemente sea en Asturias, no podrías llegar bien con una única ambulancia y es caro tenerlo. Pero en ciudades estilo Chicago sí que sería muy interesante. Más que los tags en las ambulancias, yo creo más en que acabéis encontrando un biomarcador de hemorragia cerebral, que probablemente sea más factible poder hacerlo y generalizarlo que tener UBIs móviles con escáneres. Pero bueno, sé que se están haciendo y sé que a este compañero nuestro le está yendo muy bien con el negocio este. Pues bueno, si no hay más preguntas en el público, damos por concluida la mañana.